¿Qué onda, mi gente? Espero estén súper bien. Hoy les traigo todos los productos que me llegaron en la caja de Birchbox para este mes de mayo. No te los puedes perder. La cajita, o bueno, tomemos un minuto para apreciar este súper maquillaje. Me encanta, la verdad. Pienso que me quedó muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y si quieres saber más o menos cómo hice este maquillaje, vete a mi Instagram, por aquí te lo voy a dejar, y vas a ver el paso a paso de este look. Ahora sí, empezamos con esta cajita. Me pareció muy chévere. Si no estoy mal, me dieron a escoger un producto y el que yo escogí fue este. Entonces vamos a empezar por aquí. Este es de la marca Sunday Riley y es vitamina C mayormente y vitamina E. Estoy buscando aquí en el instructivo dónde está la información. A ver, aquí. Ok, el full size de esto o el tamaño completo cuesta $85. Entonces, este es un serum que combina la vitamina C y la E, como ya les comenté anteriormente. Tiene antioxidantes que van a disminuir los dark spots o manchitas, ¿sí? Manchitas que tengas en la piel. También va a chuparse esos poritos, los va a hacer más pequeños. Bueno, eso es lo que dice aquí. Yo no lo pienso así personalmente, pero es lo que dice ahí. También va a dar un efecto de una piel lozana y suave. Entonces, ¿cómo lo vas a aplicar? Dice 1 a 2 pumps. Bueno, con esta muestra y con este tipo de empaque lo que vas a hacer es básicamente exprimir. Si tuvieras el tamaño grande sería pues hacer el pump. Entonces, de 1 a 2 en una piel limpia, y lo puedes usar en la mañana y en la noche. Lástima la cantidad. A mí este producto me había llegado en otra cajita y me dieron más producto, más cantidad. Entonces tuve la oportunidad de probarlo. A mí me encanta la vitamina C, sobre todo por que yo tengo muchas líneas de expresión. Entonces eso me ayuda un poquito a disminuirlas o de pronto no permitir más bien que avance la problemática de las arruguitas. Y son estas de aquí que ustedes se dan cuenta que son bastante pronunciadas. Incluso desde pequeñita siempre he mantenido eso así. No sé qué tipo de tratamiento me tendré que hacer. Esto pues sí me ayuda un poquito a mejorar la apariencia. El siguiente producto básicamente es un 2 en 1, es de la marca Briogeo y este producto o ambos productos son para el cabello. Uno va a ser el shampoo y el otro va a ser el acondicionador. Entonces, entre sus beneficios, si los encuentro, dice que tiene matcha, que va a ser bastante suave, que tiene manzana, que va a restablecer, que es un super alimento para tu cabello, que no tiene sulfatos y que te va a ayudar a quitar ese build up de productos o de pronto de suciedad que tengas en el cráneo y en el cabello. Este sirve para todo tipo de cabello. El siguiente producto que tengo por acá es de la marca Philip Kingsley. Ay, ahorita lo estaba leyendo sin la K y yo estaba Kingsley. I don't know what I was doing. Bueno, es Philip Kingsley y este se llama Elasticizer. Es un pre-shampoo, acondicionador intensivo, es un tratamiento para todo tipo de cabello, va a añadir elasticidad, manejabilidad y brillo. Antes de comentarle acerca de las instrucciones de cómo usarlo, me gusta la cantidad. Hay un bonus para la cajita de Birchbox de este mes, a diferencia de esto. Pero sí, la cantidad está espectacular. Yo utilizaría todo este producto en una sola vez. O sea, esto lo utilizaría todo para todo el cabello. Entonces, ¿esto para qué es? Básicamente, antes de decidir lavarte el cabello, ¿sí?, lo que vas a hacer es aplicártelo mechón por mechón, siendo bastante específica, y te lo vas a dejar entre 10 y 20 minutos actuar. Te vas a dedicar a hacer tus compras, tu aseo, tu cuestión, por aquí por allá. Luego que haya pasado el tiempo recomendado,
te lo sacas común y corriente con tu shampoo, luego tu acondicionador y listo. ¿Qué te va a proporcionar? Pues lo que mencioné anteriormente, según lo que dice ahí, pues manejabilidad, brillo y elasticidad. Yo cualquier cosita que me tiren por ahí en esas cajitas de cabello, benditas, porque estoy a la tarea de mejorar mi cabello, porque sí, les comento, o sea, no tiene nada que ver con la cajita, pero les comento que pienso seguir pintándomelo y todo eso. Entonces me he hecho consciente, luego del desastroso resultado que he tenido por no cuidármelo, soy consciente que tengo que cuidármelo muchísimo más. Entonces, ir acostumbrándome a utilizar este tipo de productos puede ser súper beneficioso, sobre todo pues también para las personas que les interese mantenerse el cabello. Entonces, chévere, si les interesa saber acerca de cómo me fue con esta mascarilla primera impresión, coméntenme en los mensajes, en los comentarios, coméntenme en los comentarios, valga la redundancia, de aquí de YouTube, y yo con mucho gusto pues les daré mi opinión. El último producto es un desodorante. Hágame el favor, este es de la marca Type A, y lo interesante de este desodorante que está muy de moda en estos días es que no tenga aluminio. Este es un ingrediente bastante de dudosa reputación. No voy a pues ahondar en la cuestión porque no soy una experta, pero he leído que no debería uno aplicarse productos con este ingrediente, aluminio. Entonces, la gran mayoría de desodorantes que existe son con este ingrediente, y pues la nueva onda es estar pues lo más saludable, lo más vegano, cruelty free y toda esa temática para el beneficio pues de nuestra salud. Entonces, la novedad de este desodorante, primero el aplicador, a ver, bueno, sí, tiene unos huequitos aquí, ustedes lo pueden ver, lo presionas y pues te va a salir el producto normal. Y este se llama The Visionary Clean Crisp Citron, creo que es la pronunciación. A ver, dice que es una crema que es de larga duración, que no tiene aluminio, que se activa con el sudor, y bueno, tiene instrucciones básicamente lo mismo que lo demás. Ya luego que te hayas lavado pues tu axila, aplicártelo. Les comento una cosita, yo he estado utilizando un desodorante sin aluminio y los resultados no han sido buenos en cuanto a la parte de protegerme contra el olor. O sea, nada más les comento eso. Entonces, si a ustedes les interesa cambiar un producto que no tenga aluminio, tienen que testar. Bueno, ahorita sobre todo en la cuarentena es algo que algunos nos podemos dar el lujo de, y es probar a ver cuál sin aluminio te puede ayudar pues a estar protegida, sobre todo contra los malos olores. Pero si ustedes van a probar un desodorante sin aluminio, tienen que tener en cuenta que podrían tener ese accidente. Como les comenté, esos son todos los productos. Me llama mucho la atención los de cabello otra vez. El desodorante lo voy a probar, y si les interesa saber cómo me fue, sobre todo en la parte de olor, déjenmelo aquí en los comentarios. Y pues esta muestrecita no me va a durar mucho, pero igual se agradece porque es un producto súper bueno, la vitamina C para la piel. No siendo más, nos vemos en una próxima, y por favor comparte este video. Chao.